Buenas, para esta investigación vamos a hablar acerca de la volumetría redox, utilizando el artículo de determinación del contenido de vitamina C en miel de las abejas venezolanas por volumetría de oxidorreducción. Introducción. La determinación de muchos analitos comunes en disciplinas tales como la química, la biología o las ciencias ambientales puede llevarse a cabo mediante volumetría redox, tratándose de procedimientos analíticos ampliamente usados en el laboratorio. Este tema comienza por introducir los conocimientos básicos de la electroquímica necesarios para entender los principios en los que se fundamentan diversos métodos analíticos basados en reacciones de óxido-reducción, para así poder estudiar las volumetrías redox. Bueno, es importante mencionar que la vitamina C es muy importante para el ser humano. Esta pertenece al grupo de vitaminas hidrosolubles. Ayuda en el desarrollo de huesos, de cartílago, a la absorción de hierro y a la producción de colágeno. La propiedad química más importante de la vitamina C es cuando actúa como antioxidante. Esto ayuda a prevenir la oxidación de las vitaminas A, E y algunas vitaminas del grupo B. También desarrolla acciones antiinfecciosas y actúa como desintoxicante, ya que puede reducir la toxicidad de metales pesados, como el plomo, mercurio y arsénico. Importante mencionar que la vitamina C no es sintetizada por el hombre, por esta razón debe ser ingerida en la dieta. Además, no se almacena en el cuerpo por un largo periodo de tiempo, por lo que se elimina en pequeñas cantidades a través de la orina. También en nuestro estudio es muy importante la miel de abeja. La miel es una sustancia dulce sin fermentar producida por las abejas obreras a partir del néctar de flores o de exudación de otras partes vivas de las plantas, que las abejas recogen, transforman y combinan con sustancias específicas, almacenan y maduran en panales. El proceso de conversión del néctar en miel implica dos procesos diferentes, uno químico, en el cual la sacarosa se desdobla en glucosa y fructosa por enzimas presentes en la saliva de las abejas. Estas llegan a la colmena, transfieren el néctar a otras abejas, quienes lo regurgitan junto a su saliva. El segundo proceso consiste en crear corrientes de aire caliente que deshidraten el néctar, reduciendo el contenido de agua a menos de 20% para que así se pueda producir finalmente la miel. Cabe mencionar que la miel es un producto complejo rico en azúcares, vitaminas, sales minerales y enzimas. La electroquímica estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía química. Las técnicas electroanalíticas estudian las propiedades eléctricas de una disolución en la llamada celda electroquímica. Estas técnicas se caracterizan por su alta sensibilidad, su gran selectividad y elevada precisión. Una característica de estas técnicas es que miden actividades y no concentraciones de analito. De ahí que se haya de tener siempre presente la presencia de sustancias enmascarantes. Por sus características y por la importancia del equilibrio hidroelectrolítico para el buen funcionamiento del organismo, son técnicas muy aplicadas en análisis clínicos. Bueno, para mencionar unos conceptos básicos, en una reacción de oxidación-reducción es un tipo de reacción en la que se transfieren electrones de un reactivo a otro. Una sustancia que tiene una fuerte afinidad por los electrones se conoce como agente oxidante. Y el agente oxidante, como su nombre lo indica, tiene la facilidad para oxidar a otras especies y él mismo sufre reacciones de reducción. El agente reductor es una especie que cede electrones con facilidad, por lo que él sufre reacciones de oxidación. Celdas electroquímicas. Podemos estudiar el equilibrio de oxidación-reducción de manera práctica al medir los potenciales de las celdas electroquímicas en las cuales participan las dos semireacciones que conforman el equilibrio. Una celda electroquímica consiste en dos conductores llamados electrodos, cada uno de los cuales está sumergido en una disolución de electrolito. En la mayoría de las celdas, las disoluciones que rodean a los dos electrodos son distintas y deben de ser separadas para evitar la reacción directa entre los reactantes. Para esto se coloca un puente salino entre las disoluciones. La conducción de la electricidad de una disolución de electrolito hacia la otra ocurre por la migración de los iones de potasio en una dirección y de iones de cloruro en otra dirección a través del puente. Sin embargo, se evita el contacto directo entre los iones de cobre y de plata. Cabe mencionar que el cátodo en una celda electroquímica es el electrodo en el cual ocurre la reducción y el ánodo es el electrodo en el cual ocurre la oxidación. Tipos de celdas electroquímicas. Las celdas galvánicas almacenan energía eléctrica. Las baterías son fabricadas generalmente a partir de varias celdas de este tipo. Las reacciones en los dos electrodos de este tipo de celdas tienden a proceder simultáneamente y producen un flujo de electrones desde el ánodo hacia el cátodo vía un conductor externo. El electrodo de plata es positivo y es el cátodo porque la reducción de plata ocurrió en este sitio.
El electrodo de cobre es negativo y es el ánodo, puesto que la oxidación de cobre ocurrió en este electrodo. Las celdas galvánicas operan de manera espontánea y la reacción neta durante la descarga es llamada reacción espontánea de celda. Una celda electrolítica, en contraste con una celda galvánica, requiere una fuente externa de energía eléctrica para su operación. Ya que la terminal negativa de una fuente externa es rica en electrones, los electrones fluyen desde la terminal hacia el electrodo de cobre, donde ocurre la reducción del cobre. La corriente sostenida por la oxidación de plata en el electrodo derecho produce que los electrones fluyan hacia la terminal positiva de la fuente de voltaje, por lo que el electrodo de plata es forzado a convertirse en el ánodo y el electrodo de cobre es forzado a convertirse en el cátodo. La reacción que se presenta es la reacción neta que ocurre cuando se aplica un voltaje mayor que el voltaje de una celda galvánica, es decir, el opuesto al de la reacción espontánea de la celda. La carga se transporta a través de las celdas mediante 3 mecanismos. 1. Los electrones transportan la carga entre los electrodos y el conductor externo. 2. Los aniones y cationes son los transportadores de carga entre las celdas. En el electrodo, el cobre es oxidado a iones de cobre, donando los electrones al electrodo, y los iones de cobre que se forman se alejan del electrodo de cobre hacia la disolución, mientras que los aniones, como el sulfato, el hidrógeno de sulfato, migran hacia el ánodo de cobre. En el puente salino, los iones cloruro migran en dirección al compartimiento de cobre y los iones de potasio se mueven en dirección opuesta. En el compartimiento derecho, los iones de plata se deslizan hacia el electrodo de plata, donde son reducidos a plata metálica, y los iones de nitrato se alejan del electrodo hacia la disolución. Y 3. La conducción iónica de la disolución se vincula con la conducción electrónica en los electrodos, por la reacción de reducción en el cátodo y la reacción de oxidación en el ánodo. Potencial del electrodo. Un potencial de electrodo es definido como el potencial de una celda en el cual el electrodo en cuestión es el electrodo de la derecha y el electrodo estándar de hidrógeno es el electrodo de la izquierda. El potencial de electrodo estándar E0 de una semirreacción es definido como el potencial de electrodo cuando las actividades de los reactantes y productos son la unidad. Un potencial de electrodo es la medida de la diferencia de las concentraciones de las especies en la semicelda y sus valores de equilibrio. Como podemos observar en esta reacción, el potencial de celda, E-celda, está relacionado con la energía libre del delta G. Si los reactantes y productos están en un estado estándar, el potencial de celda resultante es llamado potencial estándar de celda. Esto está relacionado con el cambio de energía libre estándar para la reacción, por lo tanto se puede observar en esta fórmula con la constante de equilibrio, donde R es la constante de los gases y T es la temperatura absoluta. La ecuación de Nernst es utilizada para calcular el potencial de reducción de un electrodo en condiciones estándar, con la concentración de 1 mol, presión de 1 atmósfera y temperatura de 298 Kelvin o 25 grados Celsius. Como podemos observar en la presentación, se indica qué significa cada elemento de esta ecuación. Ahora mi compañera les va a hablar un poco acerca de la volumetría. Volumetría. La volumetría consiste en métodos que se basan en la medición de volúmenes de soluciones. Al análisis volumétrico también se le llama titulación o valoración y consiste en un procedimiento para determinar el volumen de una solución que es necesario para reaccionar con una cierta cantidad de otra sustancia. Cabe mencionar que en este tipo de análisis siempre tenemos un analito que es el objetivo de estudio y el valorante que es el que actúa como disolución estándar. Por otra parte, hay muchos tipos de valoraciones. Por ejemplo, tenemos las valoraciones ácido-base, las de formación de complejos o de precipitación. No obstante, en el presente video nos enfocaremos en las valoraciones redox. Valoraciones redox. Una valoración redox se basa en una reacción de óxido-reducción entre el analito y el valorante, es decir, son aquellas valoraciones en las que ocurre una transferencia de electrones debido a la reacción. Esto quiere decir que una de las sustancias gana electrones y simultáneamente la otra los pierde. Quisiera reiterar que la sustancia que gana electrones disminuye su estado de oxidación y por lo tanto es el agente oxidante. En cambio, la sustancia que pierde electrones aumenta su estado de oxidación y por lo tanto es el agente reductor. Asimismo, las valoraciones redox las podemos clasificar de dos formas. Cuando el agente oxidante actúa como valorante, se dice que la valoración es de oxidimetría.
En cambio, cuando el agente reductor actúa como valorante, se dice que la valoración es de reductometría. Escogencia de agentes valorantes. Para llevar a cabo una valoración redox, es importante escoger un valorante adecuado. La elección de los agentes valorantes para ser empleados en los métodos volumétricos de oxidorreducción no es de ningún modo algo trivial. No obstante, cuando se piensa a efectuar una valoración, el agente valorante debe cumplir ciertos requisitos. Los mismos quedan expresados dentro de las siguientes características que debe poseer la reacción de oxidorreducción. Lo primero es que el oxidante o reductor debe ser lo suficientemente fuerte para que la reacción con el analito sea completa. Lo segundo es que el oxidante o reductor no ha de ser tan energético que pueda reaccionar con cualquiera de los componentes de la solución que se valora, sino que debe reaccionar solamente con el analito. La tercera es que la reacción debe ocurrir a una velocidad conveniente. Por lo general, las reacciones redox son bastante lentas, por lo que debe trabajarse en caliente o en presencia de catalizadores para aumentar la velocidad de reacción. La última y cuarta característica es que el punto final debe ser perceptible para así poder determinar cuándo la reacción entre el analito y el agente valorante se ha completado. Procedimiento y equipo para realizar una valoración redox. Una vez escogido el agente valorante y luego de la preparación del analito, se procede a realizar la valoración. Lo primero es depositar un volumen preciso de analito en un R-Meyer. Luego este es colocado debajo de una bureta que contiene el valorante. Seguidamente se procede a añadir cantidades moderadas de valorante hasta llegar al punto final, es decir, el punto experimental en el cual se ha alcanzado una equivalencia relativa entre el número de moles de oxidante y de reductor. Finalmente, a partir de los datos experimentales obtenidos y de la información previa proporcionada, se determina lo que el análisis químico solicite. Detección del punto final. Como se mencionó anteriormente, durante la valoración ocupamos determinar el punto final. Por lo tanto, se requieren de distintos métodos para realizar la detección de este. Son dos las formas principales de detectar el punto final en una volumetría de oxidorreducción. Uno de ellos se basa en un método instrumental, concretamente mediante potenciometría, y otro modo muy común de detectar el punto final se basa en el uso de indicadores químicos. Los métodos que utilizan indicadores químicos permiten observar el punto final mediante cambios de color. Los indicadores redox son sustancias cuyo comportamiento depende solamente de la variación de potencial y no específicamente de la variación de la concentración de alguna de las sustancias reaccionantes. Este tipo de indicadores funciona de manera análoga a los indicadores de ácido-base, con la diferencia de que responden al potencial en lugar de hacerlo al pH. La siguiente reacción representa el cambio de color que se visualiza al utilizar indicadores. A continuación, un ejemplo. Como observamos en la imagen, el indicador en su forma oxidada es de color verde agua. Una vez alcanza el punto final, se convierte en un rojo pálido y posteriormente en su forma reducida es de color rojo intenso. Cabe destacar que este cambio de color tan notorio hace que la identificación del punto final sea bastante fácil de detectar. Ahora bien, cuando el agente valorante presenta un color intenso, puede actuar como su propio indicador. Por ejemplo, en una valoración donde se utiliza el permanganato de potasio como valorante, al llegar al punto final da una coloración rosa pálido. Asimismo están los indicadores específicos. Estos son sustancias que reaccionan de modo específico con una de las especies participantes en la reacción de valoración, produciendo una modificación de color. El más conocido es el almidón, que produce un color azul intenso con el yodo. Otro es el ion tiosinato, quien forma un complejo de color rojo con el hierro más 3. Por otra parte, los métodos que utilizan la potenciometría detectan el punto final a partir de cambios en el potencial. Se dice que cuando hay un cambio muy brusco de potencial es cuando se alcanza el punto final. Para realizar estas mediciones se emplean electrodos específicos conectados a un potenciómetro, el cual mide el diferencial de potencial. En las valoraciones redox se prefiere medir el potencial eléctrico
pues es una medida de cómo transcurre la transferencia de electrones entre el reductor y el oxidante. Cabe mencionar que a partir de este tipo de mediciones se pueden formar curvas de valoración. Curvas de valoración redox. Las curvas de valoración redox son representaciones gráficas en las cuales se evidencia la variación de potencial en función del volumen de valorante añadido. Para explicar más o menos cómo funciona una curva de valoración redox, usaremos como ejemplo la valoración de hierro más 2 con una disolución patrón de cerio más 4. Como observamos en la imagen, en el punto inicial de la valoración solo existe hierro más 2 y el potencial es de 0,4 voltios. A medida que se va añadiendo el cerio más 4, este empieza a reaccionar con el hierro más 2 y se produce la reacción de óxido-reducción. Como se observa, ocurre un cambio brusco de potencial, lo que indica que se llegó al punto de equivalencia. Tras pasar ese punto de equivalencia, prácticamente todo el hierro más 2 se encuentra en su forma de hierro más 3 y existe un exceso de cerio más 4. Asimismo, el potencial va a ser de 1,1 a 1,4 voltios. A continuación, mi compañera explicará las aplicaciones de las valoraciones redox. Ahora se les va a mencionar las aplicaciones en las cuales se llega a usar las valoraciones redox. Cuando se tienen materiales formados por sustancias, estas sufren cambios químicos, como en el caso de reacciones redox, las cuales se pueden clasificar en las que producen energía eléctrica o calor, como es el caso de las pilas y acumuladores. Por último, las que requieren energía eléctrica o calor, como en el caso de la electrólisis. Algunas aplicaciones de las valoraciones redox pueden ser producción y refinado de metales, energía química para la producción de la electricidad, como lo que son las pilas, baterías, etc., obtención de compuestos químicos, galvanotecnia, prevención de corrosión, antioxidantes alimentarios. En esta investigación se eligió un tema relacionado a lo mencionado anteriormente, como lo es la volumetría de óxido-reducción. Así lo podemos ver en el caso de una determinación de contenido de vitamina C en miel de abejas venezolanas por volumetría de óxido-reducción. La cuantificación de vitamina C por el método de 2,6 diclorofenolindofenol es un método rutinario de titulación con 2,6 diclorofenolindofenol, en el cual solo se determina la forma reducida. Sin embargo, rinde buenos resultados en un análisis de frutas e incluso en el extracto de vegetales no sometidos a tratamientos térmicos, porque toda la vitamina C presente en ellos se encuentra en forma reducida. Con respecto a los materiales y métodos, la determinación de vitamina C se realizó por volumetría de óxido de reducción. Se utilizó como agente valorante una solución de 2,6 diclorofenolindofenol, previamente estandarizada. Todos los reactivos empleados, como lo que fueron el ácido ascórbico o vitamina C, el 2,6 diclorofenolindofenol, ácido clorhídrico, ácido oxálico y ácido nítrico. Las muestras analizadas provenientes de abejas Apis mellifera fueron suministradas por diferentes apicultores, trabajando sobre 9 de ellas identificadas con números del 1 al 9, las cuales se conservaron refrigeradas hasta su análisis. Los resultados experimentales están expresados como media, desviación estándar, con sus respectivos rangos máximos y mínimos, varianzas, desviación estándar relativa y mediana. Los mismos se resumen también en la tabla 2, como lo podemos apreciar. Con respecto a la preparación de la solución de 2,6 diclorofenolindofenol con sus siglas D, C y P, para esta preparación de soluciones y lavado de material de laboratorio se empleó agua desionizada de alta pureza. Todo el material utilizado fue lavado y luego fue sumergido en una solución de HNO3 al 20% durante por lo menos unas 12 horas y se mantuvo en una solución ácida hasta que se utilizó. Al momento de utilizar este material, este se enjuagó con agua desionizada y se curó con la solución a utilizar. Ahora, ¿cómo se realizó todo el procedimiento? Bueno, se pesaron 62,5 miligramos de 2,6 diclorofenolindofenol y se disolvieron en 50 mililitros de agua destilada con 52,5 miligramos de bicarbonato de sodio. Se agitó hasta la disolución y se envasó con agua destilada hasta los 250 mililitros.
La normalización de la solución de 2,6 diclorofenolindofenol se realizó utilizando una solución patrón de ácido ascórbico, es decir, vitamina C, preparada con 50 miligramos de ácido ascórbico disueltos en 50 mililitros de una solución de ácido oxálico de 1 gramo en 100 mililitros, envasado con agua destilada hasta los 100 mililitros. La estandarización se llevó a cabo tomando 10 mililitros del patrón de vitamina C y titulándolo con la solución del 2,6 diclorofenolindofenol hasta que un color ligeramente rosado persistiera por 20 segundos. Con respecto a la preparación de las muestras de miel se prepararon por dilución de 5 gramos de miel hasta un volumen de 20 mililitros con agua desionizada y esta se le añadieron 2 mililitros de HCl a 1 mol por litro. Y ya para ir cerrando, con respecto a los resultados, el diseño experimental se realizó con 3 repeticiones por muestra. La comparación de medias se hizo con la prueba de análisis de varianza. Los resultados obtenidos para el contenido de vitamina C en las muestras referidos a 100 gramos de miel se indican en la tabla 1, como lo podemos observar, los cuales variaron entre el 12,74 y 40,13 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos de miel. Ya para finalizar, con respecto a la conclusión, la determinación de vitamina C por esta metodología permite estimar niveles de concentración suficientemente confiables y simples, ¿verdad?, de mieles, resultando un método útil en laboratorios de control de calidad de mieles cuando no se dispone de un equipamiento de última generación, por supuesto. Sin embargo, sería aconsejable poder cortejar los resultados obtenidos con otro método instrumental, como lo que es la cromatografía líquida de alta eficacia, con sus siglas HPLC, que ha sido la principal vía de análisis de las vitaminas, y por último también realizar pruebas de validación del mismo, lo cual no fue objeto de estudio en este trabajo, ¿verdad? Sin embargo, resultó por ser un método preciso, observándose buena reproducibilidad en medidas entre sí. Muchas gracias y eso sería todo.